Muy buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar de una sabiduría milenaria que, aunque nació en la India hace más de 5.000 años, sigue siendo muy útil en nuestra vida moderna. Una sabiduría que no solo habla de salud, sino de equilibrio, de hábitos, de comprender quiénes somos y de vivir más conectados y mejor. Vamos a explorar qué es el Ayurveda y cómo se relaciona con el yoga y cómo puede ayudarte a sentirte más en armonía con tu cuerpo, con tu mente, con tu entorno, porque a veces lo que necesitamos es volver a conectar con nosotros mismos, con lo que nos rodea. Pero antes de empezar te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas y, lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Y puedes empezar a hacerlo rellenando el formulario que encontrarás para acceder a una clase gratuita en la que te enseño una técnica sencilla pero muy potente para recuperar tu bienestar en solo 1 minuto y en cualquier lugar, aunque no tengas experiencia. Vamos a hablar, como te decía hoy, de la Ayurveda. Vivimos en un mundo en el que tendemos a separarlo todo, a hacer partes. Pues, por ejemplo, la mente por un lado, el cuerpo por el otro, emociones por otro, alimentación en otra, y buscamos buscar la solución, la respuesta a algo que nos pasa en piezas sueltas, en cada una de ellas, sin tener en cuenta todo lo demás. En la mente occidental funciona así, pero en las mentes orientales el planteamiento es distinto y el Ayurveda nació allí. Así que el Ayurveda, como pasa en el yoga, no ve piezas sueltas, sino que lo ve todo conectado. Ve una persona completa con toda su complejidad y cómo cada parte de ella repercute en la otra y va repercutiendo de esa manera en todas sus capas y todo está relacionado. Así que como un todo lo trata cuando hay un desequilibrio. La palabra Ayurveda viene del sánscrito y significa Ayur significa vida y Veda significa conocimiento. Así que literalmente sería el conocimiento de la vida. Y es un sistema de salud integral, es, digamos, la medicina que se originó en la India hace más de 5.000 años. Y como te decía antes, a diferencia de la medicina occidental, que va separando y ve el cuerpo en todo su conjunto y además no solamente se centra en las enfermedades. El Ayurveda busca mantener el equilibrio del cuerpo, de la mente, del espíritu. Está más basada en la prevención, en que no aparezca la enfermedad, aunque también la trata si surge. Las medicinas de la Ayurveda son muy diferentes también, pues, habla mucho de especias, de la alimentación, de hábitos. El propio yoga también es una herramienta que utiliza para volver a ese equilibrio. El Ayurveda se basa en la idea de que cada persona tenemos una constitución única, una especie de biotipo que está determinado por la combinación de 3 doshas o 3 tipos de tendencia que tenemos cada uno: Vata, Pitta y Kapha. Y cuando estas 3 están en equilibrio hay salud. Lo ideal sería que estuvieran equilibradas. Pero cuando uno de ellos o 2 se desequilibran, aparece el malestar. Es cierto que todos tendemos a que uno de ellos sea el dominante, o 2, o la combinación de 2. Son un poco más fuertes, por así decirlo. Pero cuando hay un desequilibrio, ahí es cuando empezamos a sentir ese desequilibrio, la manifestación de ese desequilibrio, pues molestias, dolores, qué sé yo. Pueden ser incluso una retención de líquidos, una mala circulación, por ejemplo. Entonces, la Ayurveda, a través de la alimentación, del estilo de vida, de determinadas prácticas de yoga, del descanso, lo que hace es volver a ese equilibrio, intentar volver al equilibrio. Entonces, no hay en Ayurveda recetas universales,
si fueras a un médico de Ayurveda a que te solucionase algún problema que estás teniendo, te sorprendería la cantidad de cosas que te pregunta, no solamente a nivel físico o mental, que incluso dirías, vale, pues me cuadra que me preguntes si tengo estrés, ¿no? Pero te preguntaría 1000 cosas sobre, por ejemplo, la relación con tu familia, cosas a niveles muy distintos, porque, como decía, lo tiene todo muy en cuenta. Entonces hace un estudio muy exhaustivo de la persona, preguntas muy concretas sobre algunas cosas en concreto, por ejemplo, algo llamativo, pues por ejemplo, cómo son nuestras cacas cuando vamos al baño. O bueno, tiene muy en cuenta cosas como el dormir, cómo duermes en cada momento, la secreción de la mucosidad, por ejemplo, en cada estación tiene mucho que ver. Ahora la primavera es una estación de mucho movimiento de mucosidad, que seguro que te cuadra, por ejemplo, con las alergias, ¿no? Está muy relacionado. En fin, tiene cosas muy curiosas que estudia para determinar este biotipo del que te hablaba y para ver cómo esa persona concreta puede mejorar. Y el tratamiento es muy particular, muy exclusivo para esa persona. Es muy diferente a cuando vas al médico occidental normal, que vamos al hospital o al centro médico, y te pregunta varias cosas, pero está todo como muy generalizado, ¿no? No te hace preguntas muy personales, no te pregunta de muchas áreas distintas, ¿no? Va muy al síntoma físico. Y yo que no estoy criticándolo, estoy poniéndolo en comparación para que entiendas. Yo no estoy en contra para nada del médico occidental, sino que lo pongo en comparación. Entonces es otra historia, muy, muy distinta. Tiene en cuenta la persona en este momento vital en el que se encuentra, su constitución única y particular, su entorno, en fin. Cosas muy pequeñas que a veces parecen insignificantes, pero que son importantes para que el equilibrio de esa persona vaya volviendo. Entonces es una filosofía, un tipo de medicina, aunque no solamente es paliativa, que parte del equilibrio, del bienestar, parte de la prevención. Y por eso, bueno, aunque es un tipo de medicina, no lo entendemos como en Occidente, que es estoy enfermo, voy al médico, sino voy al médico Ayurveda o me aplico Ayurveda para prevenir, para estar mejor, para no caer en la enfermedad. Entonces el enfoque es muy distinto y más que buscar un ideal o que el cuerpo se adapte a ese ideal, lo que queremos es que vuelva a su equilibrio particular, a su particularidad natural. Entonces, como ves, es muy diferente. ¿Y por qué te cuento esto hoy? ¿Qué tiene esto que ver con el yoga? Pues lo tiene todo que ver porque son ramas de un mismo árbol. Son dos caminos que se entrelazan, que se retroalimentan. El yoga nos lleva hacia adentro, nos lleva a escucharnos, a cultivar la presencia, a conectar con nosotros mismos. Y el Ayurveda parte de esa conexión, quiere ir hacia esa conexión, hacia ese equilibrio que buscamos en yoga, pero también nos ayuda a convivir con lo que viene de fuera. Nos ayuda a vivir en armonía en nuestro cuerpo, pero también en el entorno, en los cambios, en las estaciones, en los ritmos de la naturaleza, en seguir conectados con ese ritmo natural con el que deberíamos de estar conectados. Y bueno, la vida, la evolución humana nos ha ido llevando cada vez más lejos de nuestro estado natural. Entonces el yoga y el ayurveda se complementan entre sí y uno forma parte de las herramientas del otro para restaurar el equilibrio del cuerpo, de la mente. En el ayurveda se sirve mucho de las herramientas del yoga a través de la respiración, del movimiento, de las asanas, como terapia de alguna manera de esta filosofía ayurvédica en la práctica diaria. Y por eso tiene tanto sentido que vayan de la mano. Porque igual que el yoga toca el cuerpo, toca la mente, toca la alimentación, toca el pensamiento positivo, toca la filosofía, el ayurveda toca los mismos palos y se complementan entre sí. Por ejemplo, un experto ayurveda es fácil que te mande a hacer cierto tipo de pranayama o ciertas asanas en un momento del día concreto para complementar
esas medicinas que hemos dicho antes, que podían ser especias, alimentos y demás, que te está mandando, porque lo que quiere es que vuelvas a conectar contigo, a conectar con tus necesidades, con tu estado natural, con tu equilibrio. Un ejemplo muy claro, y esto lo vemos en la mentoría Samadhi, en el que tenemos un módulo solamente de Ayurveda con nuestro profe experto Arnaud Hos. Él nos propone unas clases de Ayurveda para las estaciones del año. Por ejemplo, ¿te has fijado el cambio de energía en la primavera y en el otoño? ¿O en el verano? El movimiento que te pide, la expansión que hay en verano y el recogimiento del invierno, por ejemplo, a nivel energético estábamos muy distintos. Pues el Ayurveda observa eso y nos recuerda que somos parte de lo que está pasando fuera en la naturaleza. Y cada estación tiene una energía dominante y influye también en las personas. Y entonces cuando tú integras esto en tu vida, puedes adaptar tus hábitos, tu práctica, tu alimentación, tu descanso al momento en el que estamos viviendo. Y esto tiene toda la lógica del mundo, porque en realidad lo que no tiene mucha lógica es que vivamos igual, nuestros horarios y nuestras rutinas sean las mismas, si se hace de noche a las 6 de la tarde o si se hace de noche a las 9. Entonces, ese cambio que hoy día no tenemos en cuenta tiene mucho que ver en cómo estamos en un momento del año o cómo estamos en el otro, por ejemplo. O que en un momento del año hayan ciertos alimentos y en otro momento del año no, también es muy importante y deberíamos tenerlo en cuenta. Pero en este mundo globalizado en el que estamos, ya tenemos todos los tipos de alimentos todo el año porque los podemos traer o los podemos cultivar de ciertas maneras. Entonces, el Ayurveda lo que hace es invitarnos a seguir los ritmos naturales de la naturaleza, valga la redundancia, para vivir en equilibrio con lo que somos, parte de esa naturaleza. Entonces nos invita a escuchar a la naturaleza, las estaciones en las que estamos, por ejemplo, escuchar las señales de nuestro cuerpo en ese momento y cuidarnos desde algo tan simple, tan sabio y tan ancestral como seguir las estaciones del año. Y también nos invita a que nos escuchemos. Por ejemplo, si notamos que tenemos calor cuando nadie más tiene calor, si nos sentimos pesados, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, si cuando hay mucho viento estamos más nerviosos. Todo este tipo de detalles tienen mucha importancia y ella, la Ayurveda, lo ve como un mensaje y nos invita a aprender a leer estos mensajes para conocernos mejor y para de esa manera también poder cuidarnos mejor. Y a veces no necesitamos grandes cambios, sino ir a esos detalles, a esa escucha del cuerpo, de lo que pasa en la naturaleza, para ajustar un poquito nuestros hábitos, nuestra práctica, ir creando unas rutinas que no nos cansen, no nos agoten, no nos desgasten, sino que nos nutran. Entonces no se trata de hacer más cosas, sino se trata de hacerlas mejor, de ajustarlas, de hacer lo que necesitamos, escuchar nuestras necesidades, volver a conectar con nosotros mismos y con la naturaleza, el mundo que nos rodea, y de esta manera cuidarnos desde ahí, desde un lugar más consciente. Y eso lo cambia todo el planteamiento. El Ayurveda es muy, muy amplio, tanto como la vida, decíamos antes, que el significado de Ayurveda era conocimiento de la vida, así que fíjate lo amplio que puede llegar a ser. Pero bueno, con unas ciertas nociones podemos empezar a aplicarlo de manera sencilla a nuestro día a día. Como te decía, en la mentoría Samadhi tenemos un módulo entero sobre Ayurveda, tanto estos biotipos, Pitta, Vata, Kapha, como también las estaciones del año y todas las recomendaciones que nos hace nuestro experto en Ayurveda para cada una de ellas. Así que si te interesa, échale un vistazo a la mentoría Samadhi que incluye este módulo.
Podemos seguir profundizando en este tema un poquito más adelante, lo retomaremos, claro que sí, y veremos otros aspectos porque es muy interesante. Hoy lo dejamos aquí y te agradezco como siempre que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo. Me encantará que me dejes un comentario en Spotify, en YouTube o en nuestro canal de Telegram y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online de enyogate.com porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.